vamos a ver ahora derechos humanos. Entonces tenemos que empezar con qué es un derecho. Sí, ¿qué es un derecho? Pues lo primero que tenemos que saber es de que derecho es algo que se le otorga, que se le acepta a una persona por el hecho de ser persona. Entonces, por el hecho de ser hombre. Entonces ahí tenemos que pasar a mirar qué es persona. Y ahí viene el gran problema. Porque unos afirman que persona es aquel que puede promulgar, que puede exigir, que puede hacer uso de un derecho, que puede hacer uso de su razón. Otras personas dicen que es aquel que tiene la posibilidad de ser racional. Todas estas definiciones de personas, desde tanto el que puede llegar a ser racional, el que es racional, el ser humano es como ser racional, ¿sí? Como ser político, como ser social. También está esta definición de que es aquel que eh, puede promulgar sus derechos, puede exigir sus derechos, que también va de acuerdo a la palabra persona, pero también hay otras tendencias que dicen que persona es aquel que es aceptado por la sociedad, que es definido por la sociedad, que se le da aceptación de parte de una sociedad. Eso es verdad, pero no verdad, ¿sí? Porque tú no le puedes dar, hombre, tú puedes decir que determinado personaje, por ejemplo, los nazis decían que los judíos no eran personas, por tanto, no tenían derechos y por tanto se les podía asesinar. Ese es el problema de la aceptación social. Eh, Porque se puede tender a negar la dignidad, negar la persona, negar la humanidad del otro ser y así se le niega sus derechos. Entonces, como ven ahí rápido, está el derecho, pues el primero que somos iguales, nacemos libres, sin importar nuestras condiciones, el lugar de nacimiento, religión, idioma, político, económico, cualquier cosa, cualquier condición que podría decir de que no somos iguales, entonces no es viable, no es aceptado. Los hombres somos iguales todos ante la ley, ante la sociedad, tenemos que ser iguales. Segundo, todos tenemos derecho a la vida. Básicamente, esa es la base de todos los derechos. Porque si nosotros le negamos la vida a los hombres, básicamente estamos diciendo de primerazo de que no son personas, entonces por tanto no son iguales a nosotros y podemos hacer lo que quiera con ellos. Pues la vida es la base para todos los derechos, porque sin ella pues no hay a quien defender el derecho. Otro derecho es el derecho a nadie puede ser sometido a la esclavitud. Es un derecho que también se viola frecuentemente, y ahorita vamos a profundizar en uno de esos. Nadie puede ser torturado, todo ser humano tiene derecho a una persona jurídica, todos son igualmente ante la ley, todos tienen derecho a defenderse ante los tribunales, nadie podrá ser detenido, preso o desterrado arbitrariamente, derecho a un juicio justo, derecho a una presunción de inocente. También tenemos derecho a circular libremente, derecho a asilo, a la nacionalidad, al matrimonio, a la propiedad, libertad de pensamiento, conciencia y religión, uno de los derechos que más controversia genera en este momento. También derecho a la libertad de expresión, derecho a la reunión, a la libertad de reunión, derecho a la democracia, seguridad social, trabajo, ocio, nivel educativo, derecho a la educación, al nivel educativo, a nivel de vida adecuado, derecho a la cultura, al orden social. Derecho al orden social, va directamente relacionado con las formas de gobierno y la paz. Derecho a las libertades, al respeto de la comunidad y por último el 30 es derecho
a estos derechos no sean suprimidos de ninguna manera. Entonces, ¿cómo se hacen estos derechos humanos? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial y de todos los derechos que fueron violados en esa Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis y de los fascistas, y también después del descabellado que se hizo en las repúblicas comunistas y socialistas, como en Rusia y como en China, se lanza esta campaña de todos estos, pues de los países ganadores, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que debemos proteger los derechos de la humanidad. También esto es impulsado por los juicios, porque muchas de las personas que estaban ahí decían, no hombre, es que yo hice caso a lo que un general me decía y por eso maté cientos y cientos de personas. Entonces, pues, atiende a este llamado humanitario, que es que necesitamos unas normas, algo que sea inviolable. Porque se hace también ese llamado, pues antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que comience la época contemporánea, la religión básicamente tendía a ordenar qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Pero nos encontramos en un mundo globalizado, después de una Primera y Segunda Guerra Mundial, en la cual ya simplemente la religión no es fundamental para el hombre, ¿sí? No es lo que determina la ley, ¿sí? No es la que determina cómo se va a se va a intentar socializar, se va a intentar tratar entre las personas. Entonces, como la religión sale de paso, viene la pregunta es que, ¿cómo los hombres podemos ponernos de acuerdo todos en que hay cosas que son inviolables para todos los hombres? Entonces, a partir pues por ejemplo, de Maritain, vino también comunidad judía, comunistas, bueno, vinieron personas de todas las partes del mundo, científicos, filósofos, humanistas, historiadores, a intentar concentrarse en cuáles son estos fundamentos principales del hombre de los cuales no pueden ser violados. Es algo principal porque esto atañe a la ley natural. Es un acuerdo que queda entonces que hay una ley natural en la cual ningún hombre puede violar y esta ley natural descienden todos estos derechos. Entonces, el primer derecho, como yo les explicaba, es el derecho a ser libres, pero este derecho depende de la vida, ¿sí? Si se defiende el derecho a la vida. ¿Qué es el derecho a la vida? Y ahí viene una cosa súper importante, y es que para definir vida tenemos primero que definir qué tipo de vida es, o sea, si es vida animal o vida humana o vida de qué tipo de vida estamos hablando. Lo segundo que viene a definirse es qué se considera vida. Entonces ahí viene a definirse, por ejemplo, una persona vive si están bajo determinadas condiciones si por ejemplo está en condiciones de estado vegetal, o si es un ser sensible, o si es un ser que tiene posibilidad de hablar. Entonces se comienzan a definir todo este tipo de cosas que todavía estamos en ese proceso de definir qué consideramos vida y qué consideramos hombre para lograr definir en qué momento se rompe este derecho. Entonces, han habido muchas polémicas porque hay una parte, especialmente religiosa, que dice que vida es desde el momento en que se concibe hasta el último suspiro y que por tanto en ningún momento, desde ese momento hasta el final, se le puede intentar interrumpir o acabar con esa vida. Eso implicaría, si aceptamos estas condiciones, que pues es una gran mayoría religiosa, el aborto, el embarazo, el aborto y la eutanasia y el homicidio serían completamente ilegales. Bajo esta premisa, también la pena de muerte es ilegal, porque estaríamos violando directamente este derecho.
Ahora, si lo ponemos desde el otro punto de vista que dice que no, vida, un niño comienza a ser un ser viviente, un ser humano, y se le debe respetar por tanto la vida a partir de que comienza a ser sensible, a partir de que comienza a sentir. Entonces, en ese momento, son más o menos como las sexta semana, algo así por el estilo, tercer trimestre, perdón. En ese momento se le puede interrumpir, antes de eso se puede interrumpir, porque ese ser que está ahí no es un ser humano, sino es parte del cuerpo de la mujer. Ese es el argumento que utilizan la oposición a esta gran fuente. Entonces, de esa misma manera, como definimos vida, entonces tenemos que decir, ¿es vida si se sufre? ¿Es vida si se produce dolor? ¿Es vida si se respira solamente, pero no hay ninguna otra funcionalidad? Entonces, en ese momento entra, bueno, podemos acabar la vida de una persona la cual no tiene, no es funcional su vida, o sea, no puede ejercer las labores diarias o tiene un gran sufrimiento. Entonces, ahí también está la posición de esta gente que es religiosa, que tiene pues una concepción diferente, pues una concepción de vida, y ellos dicen que no se le puede matar, no se le puede interrumpir la vida a estas personas por un simple hecho, y es de que la vida es sagrada y parte de la vida incluye un sufrimiento, por tanto, sería un asesinato como tal. Está la otra parte de la oposición, que dirán que no, que vida, que no es dignificar, que no es digno para un ser humano sufrir una agonía por un determinado tiempo, sea un año, dos, tres o una vida eterna, porque eso no dignifica la vida, sino que hace terriblemente, eh, esclaviza a la persona, bueno, y otros argumentos más. Entonces está esa posición que defiende la eutanasia. Frente a este derecho también tenemos la pena de muerte, en la cual nos dicen, pues sencillamente, de que un ser humano, si ha cometido muchos delitos, si ha generado un mal muy grande a la sociedad, pues como no es aceptado ni querido por la sociedad, se le puede acabar su vida. Entonces, estos tres momentos son los cuales pues, que tenemos firmemente presentes frente al derecho a la vida. ¿Qué pasa con este derecho? Bajo este derecho se sustentan todos los demás derechos, porque si yo no respeto la vida, si yo no tengo claro bien qué es vida y de dónde va la vida, hasta dónde va la vida, simplemente es mucho más sencillo decir, pues, hombre, usted como no es hombre, pues yo lo puedo esclavizar. Usted como no es hombre, pues yo puedo hacer lo que quiera con usted. Usted como no es hombre, yo lo puedo torturar. Usted como no es hombre, pues yo me lo puedo llevar lo puedo encarcelar. Entonces, bajo este se sustentan todos los demás derechos, ¿sí? Ahora, hay un derecho que si ustedes lo vieron, es el derecho eh, al ocio y a la vida adecuada, una vida adecuada, que van directamente relacionados con estos. ¿Por qué? Porque, listo, yo le respeto la vida a esa persona, acepto que eso es una persona y que usted, como es persona, como es digna, como es algo de valor invaluable, ¿sí? Como usted es un fin en sí mismo, pues, ¿qué viene después? Pues que tenga un nivel de vida adecuado. ¿Eso qué significa? Que una persona tenga los mínimos para vivir. Eso significa que debe al menos la sociedad promover y promulgar y generar la estructura necesaria para que toda persona pueda obtener alimento, toda persona pueda obtener educación y toda persona pueda generar un proyecto de vida. ¿Qué significa eso? Que una persona pueda tener, digamos, yo quiero casarme, tener hijos, o vivir soltera, o ser ingeniero, o ser agricultor,
y que nadie me va a violentar eso. Entonces acá viene toda la parte del Estado que se supone que tiene que promover que estos proyectos de vida y estos bienes comunes que tiene toda la sociedad se realicen. ¿Cómo se genera esto? Pues se genera a través de una educación, una cultura, un orden social, o sea, la paz. Entonces, que van directamente relacionados con eso. Luego vienen una serie de derechos que yo les llamo libertad y juicio justo. ¿Estos derechos a qué se refieren? Voy a devolverme y se los voy a nombrar. Libertad, me refiero a que todos somos iguales ante la ley, que no se nos puede hacer un juicio sin un debido proceso, o sea, un juicio justo, que todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario, que todos tenemos personalidad jurídica. Esos derechos van directamente relacionados con la libertad y la justicia, con el juicio justo. ¿Por qué? Porque una persona, y se ve mucho en las dictaduras pues en los gobiernos fascistas, totalitaristas y en las dictaduras latinoamericanas, en las cuales una persona se le llevaba a juicio por el simple hecho de pertenecer a una corriente o ser de una raza a la cual yo no estaba de acuerdo y simplemente se le condenaba por delitos que no habían hecho. Entonces, toda persona tiene el derecho ante la justicia y ante la sociedad de defenderse y de tener un juicio justo, de lograr defender su dignidad y su persona y su vida. Esto es supremamente importante porque uno de los principales objetivos de una sociedad es mantener justicia. Y la justicia lleva directamente a la paz. Entonces, es supremamente importante también para garantizar la vida de una persona de que pueda defenderse, pueda obtener este reconocimiento frente a su sociedad de lograr un juicio justo, lograr una inocencia, no ser judicializados por ninguna otra cosa que no sea por una ley justa. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues evita que tanto el gobierno como otras entidades judicialicen a las personas por delitos que no cometieron o por creencias políticas, creencias religiosas. Ahora, no sé ustedes qué tan enterados están de la situación de Medio Oriente, pero en ese lugar no se tiene, por ser cristiano te judicializan y te matan. Entonces es una cosa muy delicada. Están estos derechos, los siguientes son los derechos políticos. ¿Cuáles son estos derechos políticos? Pues principalmente es la nacionalidad, ser iguales ante la ley, está también la seguridad social, que hace parte de estos derechos, y orden social. ¿Qué significa estos derechos políticos? Por ejemplo, también circular libremente hace parte de estos derechos y el asilo. ¿Por qué son derechos políticos? Bueno, porque va directamente relacionado a que mi Estado me reconoce como persona y me brinda una seguridad y una paz para yo poder realizar mi proyecto de vida, ¿sí? Entonces, es importantísimo para una persona tener nacionalidad, reconocerse como parte de algo más grande que él. Y esta nacionalidad también va directamente relacionada con una cultura, ¿sí? También está, por ejemplo, el derecho a la democracia. ¿Por qué a la democracia? Porque si yo estoy en un ambiente de democracia, logro pues ser partícipe tanto del Estado y logro también que mis derechos sean reconocidos y que mi voz sea escuchada. Entonces, estos son importantísimos porque me garantizan mi ser social, el hombre como ser social, y garantizan algo supremamente importante que es mi participación en el Estado. Si a ti una persona no te reconoce como nacional, tú no puedes votar, tú no
no tienes que pagar impuestos como tal, impuestos de renta, impuestos por ciertas cosas, pero no puedes obtener ciertos beneficios que vienen de la sociedad para estas personas. Por ejemplo, si tú no eres nacional de un país, no obtienes seguridad social, no obtienes subsidios para vivienda, para educación y para otras cosas. Bueno, esto es importante en cuanto a eso porque garantiza que cada persona tenga una identidad dentro de una cultura, del mundo. Ahora, también porque nacen, por ejemplo, el derecho a la nacionalidad, porque digamos que a muchos nazis le negaban la nacionalidad a los judíos, decían, ellos no son alemanes, ellos son judíos, ¿sí? Y, y en parte tienen razón, no tienen razón, porque los judíos se sienten judíos, pero les cuesta sentirse de otro país, ¿sí? De otra nacionalidad, que es una nacionalidad propia, eso es su identidad como tal. Ahora viene el derecho al trabajo y la propiedad y al enriquecimiento, porque toda persona tiene derecho a tener un trabajo, a trabajar dignamente, a no ser esclavizado y y a poder formar un hogar a través de su trabajo y poder formar una identidad a través de su trabajo y poder adquirir una propiedad, ¿sí? Eso va directamente. Entonces tenemos el derecho al trabajo, a no ser esclavizado y a tener propiedad. Bueno, esto es importante porque estos van en contra de todo lo que se hizo en el socialismo, porque en el socialismo y en el comunismo nadie es dueño de nadie. Entonces yo no podía tener un esfero, porque el esfero no es mío, sino de toda la comunidad, y esto genera una gran despreciación del trabajo. El trabajo, yo sé que para mucha gente es difícil entender, pero el trabajo dignifica porque ayuda a construir mi personalidad, ayuda a identificarme y a sentirme útil frente a la sociedad. Entonces, esa es la importancia del trabajo, que me ayuda a sentirme útil. ¿Cuál es el problema frente al trabajo y por qué se dice que ninguna persona puede ser esclavizada? Porque durante la revolución industrial las personas trabajaban durante 12 horas diarias. Entonces, es una cosa, estado de esclavitud. También tenemos la esclavitud que se dio en las colonias, también la esclavitud que se dio muchos siglos antes en Grecia, en Roma, bueno, y en muchas partes del mundo. ¿Cuál es la principal cuestión del derecho al trabajo, a la propiedad que actualmente se está dando? Uno, la expropiación, porque de un momento a otro y también me pueden quitar mis bienes, tanto el gobierno como agentes armados. Segundo, frente al trabajo tenemos que no se está dando un trabajo digno, entonces tenemos que dignificar el trabajo, o sea, unos trabajos que estén bien remunerados para que las personas puedan obtener pues, un poder adquisitivo y también puedan obtener una vida digna, ¿sí? Si una persona es obligada a trabajar 8 horas por un mínimo, el cual ya no alcanza para nada, y por tanto le toca obtener 2 o 3 trabajos para lograr mantener una familia, eso es una especie de esclavitud, ¿sí? Hay un caso que a mí me parece terrorífico y son toda la industria de confección, en las cuales a las personas que trabajan en esa industria les pagan por puño. Entonces, digamos que si esta persona une un puño a la camisa, le pagan creo que como 20 pesos, una cosa absurda. Entonces, esas personas que trabajan en esta industria tienen que trabajar durante 50 horas seguidas para lograr adquirir 200.000 pesos. ¿Hay trabajo digno en ese caso? No lo hay. No se está dignificando el trabajo, es una especie de esclavitud. Esclavitud bajo las normas del Estado. ¿Cuáles han sido los avances? Obviamente, pues hay jornadas de 8 horas, ¿sí? Ya no trabajamos 12 horas,
las personas que trabajan en centrales obreras solo pueden trabajar 8 horas. También se ha mejorado la remuneración a comparación pues, de la revolución industrial, pero todavía seguimos con esclavitud. Otra manera de esclavitud, y es una de las que más se está dando en este momento, son las tratas de personas. En este momento, y Colombia es un país que está sufriendo eso, pues no, engañan a las chicas, se las llevan a trabajar en prostíbulos o en fábricas, ¿sí? No importa, a trabajar durante horas y horas y horas sin una remuneración. Eso es una especie de esclavitud. También es una especie de esclavitud llevarse a 300 personas en un barco a que confeccionen sus bolsos, sus carteras, sus computadores y demás cosas, que todo esto está siendo financiado por las grandes industrias. También es esclavitud poner a trabajar un niño en una mina, sea de oro, sea de níquel, sea de diamantes, que eso se da en el mundo entero, para adquirir materias primas a bajos costos. Entonces ahí tenemos otra especie de esclavitud. ¿Cómo se lucha contra esta esclavitud? Pues ser conscientes frente a nuestras compras, ser conscientes frente a estos fenómenos que se están dando y pues no comprarle a estas marcas y a estas industrias que están promoviendo ese tipo de esclavitud. Bueno, tenemos derecho a la libertad de conciencia, de expresión, de creencia. Lo reuní todas estas libertades que nos dan por una simple y sencilla razón. Y es que una se relaciona íntimamente. Como ustedes saben, el derecho a la cultura, ¿por qué es tan importante? Vamos a empezar por ahí, para seguir con el derecho a la libertad, a la conciencia y a la expresión. La cultura forma de acuerdo a unos valores que en la cultura se ponen. Por ejemplo, en Colombia tenemos un valor muy bonito que es la amabilidad. Entonces en Colombia, desde chiquitos, nos están infundando ser amables, ser atentos, ser solidarios, porque el colombiano es muy solidario con su compatriota, ¿sí? En algunos casos, en la mayoría de los casos. Ser alegres. Por ejemplo, un colombiano se destaca por la alegría. Es un valor que se le infunde. Y esa cultura forma no solamente una personalidad, sino una conciencia. Entonces, de acuerdo a mi cultura, tengo tanto una conciencia y de acuerdo a la cultura y a las creencias que esa cultura me infundó, que esa familia me infundó, también tengo unas creencias y inmediatamente, pues yo, de acuerdo a mi sinnúmero de conocimientos, a todo lo que viene detrás de mi cultural, también me expreso de acuerdo a eso. Entonces, esa es la importancia de la cultura y de ahí se arraiga directamente la conciencia, la creencia religiosa y la expresión. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, nuestra cultura es una cultura cristiana, somos descendientes de españoles, queramos o no queramos, pues los españoles estuvieron acá y nos fundaron el cristianismo católico y una persona fue criada en ese cristianismo católico. Esa persona, por ningún motivo, el gobierno puede obligarla a practicar un aborto, ni una eutanasia, ni una pena de muerte, porque su conciencia le dice que no, ¿sí? Esto es importantísimo por la siguiente razón, porque las personas ya no son juzgadas por las órdenes a los cuales que se le dan, sino por sus acciones, por su moral, por su conciencia. Nos retomamos otra vez a los juicios a los nazis y muchos de ellos afirmaban que simplemente otro externo, su jefe, su mandatario, su militar, su comandante, le había dicho que él le había ordenado que tenía que matar a 200 niños y que por tanto él era libre de todo pecado.
Entonces, se reflexionó sobre eso y se dijo, cada hombre tiene conciencia, cada hombre nace en una cultura y cada hombre tiene la habilidad de decir no o sí a determinada situación. Esta libertad de conciencia se le otorga a las personas, más no a las instituciones. Entonces, las instituciones no se pueden negar a algo. Acá viene el dilema. Si estamos en un hospital católico fundado por una comunidad religiosa X o una universidad con una pues, tendencia religiosa y todos sus médicos son católicos o cristianos porque pertenecen a esa comunidad. ¿Cómo un hospital puede obligar o cómo el gobierno puede obligar a que se practique un aborto en esa institución si ninguno de esos médicos quiere hacerlo? Esa es la duda, o sea, este es el dilema en que se está enfrentando Colombia en este momento, porque hay hospitales en los cuales no quieren practicar abortos porque ninguno de sus médicos quiere hacerlo, porque va en contra de su libertad de conciencia. Pero como no hay libertad de conciencia en instituciones, pues acá viene el problema. También hay un caso muy interesante en Estados Unidos en este momento, que a una comunidad religiosa, como es una institución, se le quiere obligar a pagar anticonceptivos y pastillas abortivas para la comunidad en general. Entonces uno se queda pensando, pues si todas esas religiosas tienen libertad de conciencia y ninguna está dispuesta a pagar ni un centavo para eso porque va en contra de su conciencia, pues sí se le puede obligar a esas mujeres a pagar eso. Ahí está la libertad de conciencia. Libertad de creencia. Hombre, esto es supremamente importante porque yo no puedo tratar al otro por su religión, por sus creencias personales, sea ateo, sea musulmán, sea cristiano ortodoxo, sea protestante, sea judío, sea budista, por sus creencias. Y esa persona tiene el derecho a expresar sus creencias, a divulgarlas, porque también está entre su derecho a divulgarlas, a promulgarlas, ¿sí? Usted tiene el derecho a creer o no creer, a convencerse de eso o no convencerse, pero en este momento la cultura occidental está siendo fuertemente crítica frente a las religiones y frente a esta libertad. ¿Por qué? Porque tú, si eres, en Colombia se está dando mucho, si eres un profesor de una determinada religión, no puedes introducir en tu materia esos conocimientos religiosos. O sea, si tú eres, por ejemplo, profesor de ciencias sociales, llegas a mencionar la religión o llegas a decirle a un muchacho, bueno, yo soy católica, lo siento mucho, soy protestante, soy judía y hasta ahora yo rezo, voy a rezar, ustedes continúen, un profesor no lo puede hacer. Entonces, en ese momento sí se está limitando la libertad de creencia. Y ahora viene otra libertad que en este momento está sumamente siendo polémica porque es la libertad de expresión. Esta libertad que atañe a que yo puedo decir una opinión o hacer un artículo o argumentar una u otra determinada cosa de acuerdo a mi conciencia y a mis creencias. ¿Qué sucede acá? De que la libertad de expresión es supremamente importante, pero se ha vuelto libertad de expresión de acuerdo a lo que tú vas a expresar. O sea, si yo digo, no, pues es que yo soy atea, pues se me viene la comunidad católica a decirme, pues usted no puede ser ateo. O también pasa lo contrario. Por ejemplo, en el caso del procurador. El procurador dijo, lamentablemente lo voy a decir, y es una cosa que no debería hacer, y dijo, pues yo no creo que los animales tengan derechos, y pues todo el mundo se le fue encima a decirle, pues es que usted no puede decir eso. Pero sí lo puede decir porque él está haciendo uso de su derecho de la libre expresión. Y yo no puedo tratarlo mal, yo no puedo juzgarlo, yo no puedo mancillar su honra ni nada por el estilo porque él cree eso y porque lo expresó. ¿Sí? ¿Estamos claros? O sea, ahí viene la tolerancia, que es importantísima frente a estos derechos, porque es básicamente
yo, a pesar de que no estoy de acuerdo con tu opinión y me mantengo en mi opinión, no no aceptar tu opinión, sino respetar tu opinión. La tolerancia no significa aceptar, significa respetar. Entonces ahí viene esta cuestión que se está volviendo una cosa loquísima, porque nadie puede decir nada porque todo el mundo, y especialmente por las redes sociales, se le va encima. Hombre, no, tenemos que calmarnos y decir, él tiene la libertad de expresar eso que cree, yo no lo creo, pero yo no lo tengo que ofender por ello. Y ahora viene una cosa supremamente importante y es lo de Charlie Hebdo. La libertad de expresión, todo el mundo salió a decir, pero es que Charlie Hebdo, la revista, tiene derecho a lanzar esas caricaturas. Pero la libertad de expresión no se puede confundir con libertad de ofender y de maltratar al otro, ¿sí? Porque el otro es un ser digno al cual yo tengo que respetar y tolerar, ¿sí? Eso es lo básico. Ya quererlo, ya eso es una cosa extraordinaria, pero respetarlo y tolerarlo es lo básico. Entonces, hay algo que a mí me parece curiosísimo de eso y es de que tenemos que aprender a expresarnos sin estar ofendiendo a los demás. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si tú ofendes a alguien más y te ofendes con algo tan importante como son sus creencias, si no respetas las creencias de los demás, pues no esperes un abrazo amable, ¿sí? O sea, los cristianos son muy tolerantes porque pueden ponerle a Dios de cabeza, pueden decir lo que quieran de Dios y de la Iglesia Católica y ellos nunca pues van y ponen una bomba a la revista que lo hace. Pero los musulmanes no, porque consideran que sus creencias son sagradas y por tanto no pueden ser no pueden ser puestas en burlesco en una revista. Entonces, la libertad de expresión sí nos da la libertad de decir, de mostrar nuestro pensamiento, de decir estoy o no estoy de acuerdo con esto, quiero esto, pero no podemos pues poner de escudo la libertad de expresión para ofender y mancillar la honra y el buen nombre de los demás. Hasta ahí llegó la libertad de expresión. Ahora, seguimos con el derecho a la educación. ¿Por qué es tan importante este derecho? Porque garantiza que todos los hombres puedan llegar a obtener y a cumplir un buen proyecto de vida, de que todos puedan estar bajo el mismo nivel académico, que todos tengan las mismas oportunidades frente al mundo. ¿Qué sucede actualmente? Pues, hombre, en este momento es uno de los derechos más mancillados, porque no es lo mismo un muchacho educado aquí en Bogotá que un muchacho educado en La Guajira. Ahora, también que incluye este derecho también implica que las personas sean educadas bajo una cultura. ¿Sí? La educación y la cultura van enredadas y ahí viene la familia, que la familia tiene derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias. ¿Qué sucede ahora? Pues como se intenta masificar la educación, pues se le ha quitado el estandarte a los padres y a los principales centros educativos para dictar la educación de acuerdo a unos lineamientos propios, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo un niño que fue educado y no es lo mismo un niño que fue educado en La Guajira a un niño que fue educado en Irak. Ahí viene el problema. ¿Necesitan la misma educación? ¿Un niño de La Guajira o un niño de Irak? Hay conocimientos básicos que todos necesitan, pero si tú le enseñas a un niño de Irak que, no sé, a cultivar papa, pues hombre, no va a necesitar eso. Y mucho menos hay cosas que él no va a necesitar en Irak, porque él tiene que desarrollarse, está formado para que se desarrolle en determinado espacio que un niño de La Guajira. Un niño de La Guajira le interesa aprender su lengua nativa, le interesa aprender
sus raíces indígenas, le interesa aprender el idioma español, le interesa aprender, por ejemplo, cómo hacer ganadería de chivos, ¿sí? Le interesa aprender esas cosas porque esas son las habilidades que necesita desarrollar para hacer su proyecto de vida. ¿Por qué es importante, por ejemplo, materias universales? Porque ayudan a que yo me entienda con el resto de los seres humanos. Pero la importancia de la educación es que sea una educación envuelta en unos valores. No podemos confundir educación con vida académica. Una persona tiene educación también cuando respeta las normas de tránsito, cuando está formada en unos valores determinados. Por ejemplo, el respeto, la tolerancia, la puntualidad, entre otros. Esa es la importancia de la educación en valores, ¿sí? Para ser ciudadanos buenos, correctos, cumplidos, que no se corrompan, que no le ofrecen 5 pesos y se voltearon y vendieron en la mitad del país. Para eso es la educación. Y eso queda instaurado en una cultura. Claro, tienen que haber saberes que todos los niños tienen que saber, que todos los colombianos tienen que saber, pero va instaurado en una cultura. Entonces es importante que los padres estén involucrados en este proceso de educación y que se le dé autonomía también a los lugares donde se enseña. Vamos a seguir con las preguntas y luego seguimos con sus preguntas. Bueno, un estudio revela que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio, varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejerzan violencia contra las mujeres. Ante esta petición, un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable porque no consideraba distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos según la información presentada. La posición del funcionario podría tener como consecuencia A. Se cuestiona la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio. B. Se generen estrategias más efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres. C. No se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres. D. Las organizaciones feministas retienen sus peticiones. Varios muchachos que me están diciendo la C, sí, claramente la posición del funcionario, por ejemplo, está defendiendo, está en contra de proteger la vida de las mujeres, porque como ustedes saben, muchas mujeres terminan muriendo debido a casos de violencia intrafamiliar. Bueno, la siguiente pregunta. La Corte Constitucional falló a favor de un soldado que había interpuesto una tutela al considerar que la institución militar no le respetaba el derecho a la objeción de conciencia, porque su religión le prohíbe el uso de armas y las prácticas militares. El fundamento del fallo es la defensa de la libertad de conciencia del soldado. ¿Cuál de las siguientes acciones es coherente con este fallo? A. Ordenar al ejército la entrega de la libreta al soldado y su inmediata desvinculación de la institución. B. Ordenarle al soldado cumplir su servicio militar obligatorio con todas las responsabilidades asignadas. C. Ordenarle al ejército que el soldado participe de los entrenamientos y haga solo tareas de oficina. D. Ordenarle al soldado participar únicamente en paradas militares portando con orgullo la dotación militar. Me dicen que la C y la A, bueno, son las principales que me dicen. Bueno, la opción B, pues como va en contra de la libertad, pues como se intenta defender el derecho a la libertad de conciencia, la opción B quedaría descartada. La opción D también quedaría descartada porque, uno, el soldado, por su objeción de conciencia, no puede realizar prácticas militares, por tanto, estaría en contra de su objeción de conciencia. Entonces quedaría la opción A y la opción C. La opción C sería descartada porque los entrenamientos implican una participación de estas prácticas militares, ¿sí? Por ejemplo, los muchachos que van a prestar servicio militar tienen que aprender a disparar un arma, tienen que participar en los entrenamientos de fuerza, tienen que aprender
puntería, bueno, todas esas cosas que hacen parte de los ejercicios de las fuerzas militares y de las prácticas de las fuerzas militares en las cuales estarían en contra de su objeción de conciencia. Por tanto, la opción correcta es la A, que es ordenarle al ejército que le entregue su libreta militar y su inmediata desvinculación, porque él está en contra de todo lo que es la institución como tal. Entonces, esa sería la cuestión. Los espero en la próxima clase. Recuerden, visiten el canal de Puntaje Nacional y pues me tienen aquí todos los jueves a las 7 p.m.